En fin, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Estamos abriendo un nuevo video y casi un nuevo fin de semana en el canal Under Army. Ahora ya repasando, volviendo de lleno a la música nacional, a la música paraguaya. Y hoy vamos a repasar un álbum fundamental en la historia, en la carrera de probablemente el grupo de música popular paraguaya en general, más allá del rock, más allá del pop, más allá de la música tropical. El grupo probablemente paraguayo más popular de los últimos 20 años, de los últimos 25 años, me animaría ya a decir para este punto. Por supuesto son los Cachiporros. Vamos a hablar de sus discos clave, de uno de los discos que definió lo que son los Cachiporros dentro de lo que es la imagen que tenemos de ellos ahora. Este disco es fundamental para entender la imagen que tenemos de los Cachiporros ahora, que es totalmente distinta, radicalmente distinta a la que en líneas generales se solía tener antes de que este disco se lanzara. Vamos a hablar de Señor Pombero, lanzado a finales del año 2012, un disco que cambió, como dije, muchas cosas en la carrera de la banda y que mucha de la percepción que se tiene de Cachiporros al día de hoy en gran medida nace con este disco lanzado a principios de la década pasada, en la primera mitad de la década pasada en realidad. Antes de comenzar quiero decirles una serie de cosas. Estoy todavía en mi problema de garganta con el que ya cargaba en el pasado videos del Indio Solari. Mi problema de garganta sigue vigente, se está curando de a poco, pero por si me siguen escuchando algo afectado, es básicamente por eso. Supongo yo que el cambio de clima no me ha hecho del todo bien, este frío tan húmedo que tuvimos en estos días, sobre todo, como que no ha ayudado. Pero bueno, ya seguro que en los siguientes días estaré mejor. Y lo segundo, estoy grabando este video a 2 horas de que comience oficialmente el nuevo Mundial de Fútbol, así que ya estamos con toda la gana de ver a Paraguay mañana ante los Estados Unidos. Ojalá que todo salga bien y que los muchachos de la Virroja estén a la altura de las enormes, gigantescas expectativas que gran parte del pueblo paraguayo ha puesto sobre ellos. Ojalá sea así. Se vería como una cápsula del tiempo de paso este video, ya que estoy mencionando que va a comenzar el Mundial. En unos años probablemente alguien va a escuchar este video y dije, mira, esto se grabó cuando se estaba en pleno 2026. En fin, esperemos que sea un recuerdo bello que tengamos de este Mundial que está a punto de comenzar. En fin, Dios lo quiera así. Hablemos un poco de la historia de cómo llegamos a este disco, a la grabación de este disco Señor Pombero de los Cachiporros. Bueno, yo había mencionado en el video anterior, en el video anterior de los Cachiporros, de su discografía, que es el disco 3D del año 2010, que bueno, yo cometí o tenía una percepción ligeramente errónea de la linealidad artística que tenían los Cachiporros en su carrera, porque yo había tenido siempre la idea de que los primeros 3 discos de Cachiporros, desde Guaraní Cool, pasando por el homónimo, hasta llegar a 3D, eran discos de cachaca de farra para tomar y ponerse en pedo y poco más. Y no había realmente mucha sustancia artística en esos 3 discos, ni había muchos avances. Ligeramente me equivoqué porque cuando escuché 3D, el disco de 2010, me di cuenta que de hecho sí, había unas cuantas canciones ya en ese disco que mostraban una clara intención de los Cachiporros de convertirse en un grupo un poco más ambicioso artísticamente hablando y creativamente hablando. La idea que yo tenía era que ese cambio se dio de manera abrupta en este disco que vamos a analizar hoy, que es el Señor Pombero, pero no. Ya en 3D se ven ciertos retazos de esa intención de cambiar. Sin embargo, acá en Señor Pombero esto es algo que se nota mucho más. Lo primero que hay que decir en términos de historia es que hay un cambio fundamental que hace que este disco tome una dirección distinta en líneas generales a los discos anteriores. Para empezar, la banda cambia de productor. Hasta este momento en particular en su carrera discográfica, los Cachiporros habían trabajado sobre todo con antiguos miembros de Los Auténticos Decadentes. Creo que uno de los integrantes de 2 Minutos también colaboró en uno de sus discos, creo que en el primero. Pero sobre todo los Cucho y otros miembros de Los Auténticos Decadentes estuvieron muy metidos con lo que tenía que ver la producción de los 3 discos anteriores de los Cachiporros. Esta asociación, digamos, con músicos tan populares dentro de lo que es Latinoamérica, como son Los Auténticos Decadentes, y otras bandas, como por ejemplo los Caligaris, también muy importantes dentro del continente latinoamericano, este tipo de asociaciones hizo que los Cachiporros empezaran a tener un poco más de salida comercial
durante principios de la década pasada, del 2010, 2011, 2012, la banda empezó a ir a tocar a varios países de Sudamérica y más allá, llegando incluso a México. Llegaron a tocar como banda soporte de los Caligaris, llegaron a acompañar a los Auténticos Decadentes en sus distintas giras por México. O sea, ustedes saben que los Auténticos Decadentes son una banda exageradamente popular en México, mucho más popular incluso que en Argentina, me animaría a decir, por lo que el hecho de que los Cachiporros estén ahí tocando con ellos, acompañándolos de manera de banda soporte, les representaba una exposición a un público mucho más masivo y sobre todo mucho más ávido para escuchar el tipo de música que hacían ellos, que tenía además mucho que ver con la música que hacían bandas como los Auténticos Decadentes, sobre todo. A ver si me disculpan un rato. Bueno, disculpen, estaba solucionando algo. Sigo. En medio de toda esta, digamos, vorágine de viajes que hicieron los Cachiporros ya a principios de la década pasada, acompañando a distintos grupos importantes, como dije, como los propios Auténticos Decadentes, conocieron a un montón de figuras importantes de lo que es la producción musical dentro de lo que es el continente latinoamericano, o la región latinoamericana, entre ellos uno en particular que se llama El Chávez. El Chávez es un productor que ya para esta época, principios de la década pasada, había trabajado con bandas como No Te Va a Gustar, por ejemplo, que esto es importante, ya van a ver por qué en el disco. Y bueno, al ser No Te Va a Gustar era un grupo que ya en esa época había directamente saltado a la fama, ya se habían convertido en un grupo muy importante dentro de lo que era el pop rock en español. Ustedes saben que a mí No Te Va a Gustar no me gusta mucho justamente, pero bueno, yo no voy a negar que es una banda muy, muy popular. Acá en Paraguay vienen literalmente, creo que hasta la seccional 18 acá cerca de mi casa ya vinieron a tocar más de una vez. Así que bueno, los Cachiporros, que estaban buscando un poco ampliar sus horizontes, eso ya se notaba a nivel sonoro, digo, eso ya se notaba en el álbum anterior, decidieron que bueno, el Chávez, era el Chávez, este muchacho, el Chávez, era una buena opción, digámosle, para plantearse trabajar con él como productor de su siguiente disco. Entendiendo esto, pusieron manos a la obra con el Chávez. El Chávez posteriormente colaboraría con otros artistas paraguayos. Creo que llegó incluso a trabajar con Villagrán Bolaños en este álbum de El Ritmo Subtropical, que sería el gran salto a la fama de Villagrán Bolaños acá en Paraguay. Y bueno, a finales del año 2012 sale a la luz el cuarto álbum de Cachiporros ya para este momento de su carrera, que es Señor Bombero, con la canción que le da título como el principal sencillo, que rápidamente se convierte en un éxito. Este álbum está cargado de hits, pero de hits que fueron muy importantes de cara a cambiar la imagen de Cachiporros, teniendo en cuenta la imagen que la gente tenía antes de este disco de la banda. A ver, si me disculpan un rato. Bueno, estamos de vuelta. Ya solucioné todo, no se preocupen, cuestiones logísticas. Bueno, creo que la historia ya está totalmente cubierta, así que vamos a pasar directamente a lo que opinamos de este álbum Señor Bombero del año 2012, cuarto álbum de Cachiporros y uno de los más importantes de toda su carrera. Aparte de ser el primer disco o el disco central con el cual la percepción de los Cachiporros en líneas generales pasa a cambiar dentro de lo que es el imaginario popular paraguayo, hasta antes de este disco ellos seguían siendo considerados todavía la típica banda cachaquera que se iba a tocar en Ataque y en el patio de folclore todos los fines de semana. O sea, no pasaban de eso, digamos. Ya no eran eso, pero mucha gente lo seguía considerando como eso hasta antes de este disco. Aparte de que este es el álbum que cambia esa percepción de la banda, es también el disco que inaugura probablemente la etapa de mayor esplendor, tanto creativo / artístico como popularidad de Cachiporros, porque claro, este cambio que pasan a hacer dentro de lo que es su sonido, dentro de lo que es su propuesta, dentro de lo que es su ambición, hace que cierta parte del público más reticente a darles una oportunidad como oyentes empieza a darles esa oportunidad. Por ende, la banda, que de por sí nomás luego ya era masiva, bastante masiva para lo que era Paraguay en aquella época, al romper esa barrera de prejuicios que existían sobre ellos, lo volvieron todavía más masivos, y es así que la banda empezó ya a proyectarse al exterior, siendo de hecho por esta época en que fueron invitados al
a participar del prestigioso Festival Vive Latino durante el año 2013, uno de los festivales más importantes de toda Latinoamérica, que se hace en México. No sé cuántas veces participaron más después, pero sé que la primera vez fue en 2013, eso sí estoy seguro. De momento, de lo que escuché de este disco, que lo escuché varias veces para poder analizarlo, este disco compite con el siguiente, que es Siente el Movimiento, como el álbum más importante y probablemente el mejor de la carrera de Cachiporros, aunque también tengo que reconocer, esto yo lo digo a priori, ¿por qué? Porque los dos discos que tengo más escuchados de los Cachiporros son este y el siguiente, que es Siente el Movimiento, que ya Siente el Movimiento incluso lo tengo más escuchado por una cuestión personal que ya les contaré cuando haga el análisis de ese disco. Pero en líneas generales siento que entre esos dos discos, de lo que yo he escuchado de Cachiporros, están los mejores discos de la banda, están sus mejores trabajos. Ya los discos más recientes, los que han sacado del 2017 en adelante, yo no los he escuchado, tengo que reconocer que no los he escuchado. En su momento seguro los escucharé, porque tengo que hacerles el análisis ya que les estoy haciendo la discografía, y ya veremos si alguno de esos discos posteriores, ya más cercanos a esta época, son incluso mejores que esta época, que este periodo de tiempo de Cachiporros que estamos analizando ahora, que es el que se abre con Señor Pombero. Lo que hace Cachiporros en este disco básicamente es lo que les da la identidad fundamental que los definiría durante el resto de su carrera, y que es prácticamente por lo que es más conocida la banda. Toma todos los estilos que podríamos llamar populares acá en Paraguay y los condensa en un único sonido que, resumirlo de una manera, podría ser algo así como pop rock tropical, algo así podríamos definir el estilo de Cachiporros en líneas generales, porque acá hay de todo. Acá hay el reggae más pop de esa época, que ya se estaba empezando a convertir en un estándar. Obviamente sigue habiendo cumbia, no deja de haber cachaca en este álbum. Empieza a haber mucho ritmo de reggaetón. No recuerdo si en los discos anteriores, los tengo analizados, pueden ir a ver esos análisis si quieren, pero no recuerdo si en los discos anteriores ya había un poco de reggaetón. Pero acá el ritmo de reggaetón tan característico está bastante presente. Y tiene ciertos toques también ciertos toques rockeros sin pasarse. Al fin y al cabo estamos hablando de un disco de Cachiporros. Los Cachiporros nunca se caracterizaron por ser la banda más rockera del mundo. Tiene a momentos algunos elementos, pero son muy tímidos. Aunque a pesar de que en este disco hay una canción que es 100% de rock. ¿Qué tan bueno y qué tan bueno es este disco? Porque este es un disco muy bueno de Cachiporros. Desde luego, el mejor hasta este punto de su carrera, obviamente. Si le tuviese que poner una nota a este disco, le pondría un 7. Porque lo que tiene es que es disfrutable, vos lo podés escuchar de principio a fin y pasarla bien, pero lo que tiene es que a veces se repite mucho. Hay ciertas canciones en este disco que no son malas, pero también es cierto que suenan un poco como versiones inferiores de canciones de mayor calidad en este álbum. Eso de repente como que hace que uno escuche el disco al completo y diga, che, esto ya lo escuché mejor en otra canción, che, esto capaz ya me empieza a aburrir. O sea, medio que hay ciertas canciones que, dependiendo del contexto en el cual las estés escuchando, medio que te estira a apretar el botón de skip y pasar a la siguiente, ¿no? Lo que sí hay que decir de este disco es que serían 5 hits, 4 que fueron hits casi de inmediato y 1 que se convirtió en un hit con el paso del tiempo, aunque más que un hit diría que es más una canción clásica, en el sentido de que con el paso del tiempo fue haciéndose famosa dentro del repertorio de Cachiporros y del repertorio de la música popular paraguaya en general. En los discos anteriores, Cachiporros tenía canciones que eran hits, pero nunca tantas en un solo disco como pasó con este. Ya de entrada te metieron 4 hits con este disco, 4 hits directos. O sea, literalmente las canciones se lanzaban como sencillos de promoción y se convirtieron en un éxito casi de inmediato. Nunca antes en los discos anteriores de Cachiporros habían logrado tantos hits uno tras otro. O sea, en su mayoría los Cachiporros, al menos en el primer disco, por ejemplo, recuerdo que La Bandida y Yacaré fueron las únicas canciones que eran hits como tal. Y las otras canciones como que se fueron haciendo famosas con el paso del tiempo.
Acá de entrada ya metía 4 hits de una. Y esos hits, a su vez, eran una muestra muy clara del avance que había tenido Cachiporros a nivel artístico y a nivel creativo. Sin ser tampoco una maravilla, sin ser tampoco sin ser los Cachiporros más bien la vanguardia de la música moderna acá en Paraguay, porque obviamente no es eso. Cachiporros no deja de ser una banda de pop rock, bueno, pop, de pop latino en líneas generales, o sea, no se sale mucho de ese ambiente, o sea, no vas a esperar tampoco algo revolucionario, porque no hay nada revolucionario en la música de Cachiporros, está lejos de tener eso. Pero sí, para lo que era el estándar de Cachiporros hasta este momento de su carrera, el hecho de que te metan 4 hits de una y que esos 4 hits sean canciones de mucha calidad y de mucha ambición, repito, para lo que era Cachiporros hasta este momento de su carrera, era un avance gigantesco para la carrera, para la trayectoria de la banda. Por eso es que este disco es tan definitorio para mucho de lo que va a venir después. En el grupo para mucho de lo que va a venir después para la banda de Chirola y compañía, ¿no? Lo que sí, y para colmo de todo esto que mencioné, este disco aparte tiene la mejor canción que hicieron los Cachiporros en toda su carrera, mi favorita de hecho de la banda. La única canción que yo me animaría a decir de los Cachiporros, y prácticamente de cualquier canción de la que haya estado involucrado Chirola, este disco tiene la única que realmente puede competirle a las grandes obras de la música paraguaya en general. No solamente de música paraguaya folclórica, digo música paraguaya en general, incluyendo también al rock. O sea, la única canción de este disco que puede estar, por ejemplo, a la altura de una canción como La Cumbre, por decir de alguna manera, de Deliverance. Este disco tiene la única canción de Cachiporros que llega a ese nivel. Ya vamos a decir cuál es en su momento, pero mientras tanto arranquemos con el canción por canción. En fin, el álbum abre con la canción que le da nombre, Señor Pombero. Ya acá empezamos a ver un poco que Cachiporros quiere mezclar todo lo que puede en una sola canción para hacerla digamos lo más accesible posible para todo el mundo. Señor Pombero comienza con un ritmo de reggaetón que tiene a su vez como adorno una especie de teclado muy típico de la cumbia villera. Después en los versos pasa a ser una cumbia, después vuelve a ser un reggaetón en el coro, después hay un pequeño toque ñembo rockero en la parte de la que habla del Yacilla Tere y demás, hay un medio feeling rockero, después vuelve el reggaetón. O sea, es una canción que en todo momento hace esto que les dije, toma un montón de estilos que son populares acá en Paraguay, en el público general, más generalista, los mete en una sola canción, y al ser además una canción con un ritmo bailable, que a los paraguayos, el público general paraguayo le gusta mucho la música bailable, sobre todo la música tropical, pues obviamente pegó casi de inmediato. El hecho de que además mencione al pombero, que es una de las criaturas más populares dentro de lo que es la mitología guaraní. Sé que en partes de Corrientes y en partes del litoral argentino también el pombero suele tener cierta presencia dentro de su mitología, pero sobre todo acá en Paraguay el pombero es probablemente el mito más famoso de todos, junto con el Yacilla Tere y demás, que también es mencionado. Eso a su vez que tiene esta cuestión casi de identidad, con la que muchos paraguayos enseguida se reconocen. Y todos estos elementos hacen que obviamente la canción se convierta en un hit instantáneo. Tiene alguna que otra frase similar a la de Ruta 1, Ruta 2, que envejeció medio mal. Viejos ladrones y senadores, bueno, ya dije lo que tenía que decir en el video de 3D sobre ese tema. No quiero volver a meterme en esa pelotude. Señor Pombero es un gran inicio de disco, es un hitazo, es una de las canciones más famosas de Cachiporros en toda su carrera y se entiende por qué lo fue. En mi gusto personal, bueno, depende mucho de cómo me agarre. Hay veces que me gusta, hay veces que no la soporto, hay veces que me cae como un taladro en la cabeza, porque estas canciones con ritmo de reggaetón rara vez me terminan gustando todo el tiempo. Hay veces que sinceramente no puedo escucharlas, pero bueno, Señor Pombero, pese a eso, una gran canción para abrir, y se entiende, como dije, porque fue un gran hitazo. Después viene tantas cosas buenas es
Una canción de reggae que a momentos se acerca a ser una cachaca, pero no termina de serlo, está ahí en todo momento a medio camino. Tiene este detalle de que tiene creo que es un teclado que simula ser un acordeón, muy propio de la cachaca más antigua, de lo que vendría a ser el vallenato, digamos, que acá en Paraguay siempre ha sido como un género muy popular. Está bastante bien, es una buena manera de continuar el disco, no es tampoco la gran cosa, pero está bien, es una canción pasable. En cierta manera funciona como una especie de descanso para que lleguemos a otro gran hitazo de este disco, que es la canción número 3. Una de mis canciones favoritas de Cachiporros y para mí una de las mejores canciones que han hecho en toda su carrera, que es La Estrella del Interior. La Estrella del Interior toma lo mejor posible de bandas como por ejemplo Los Fabulosos Cadillacs y la lleva al sonido de Cachiporros. Es una canción que comienza como un reggae así medio colgado, después pasa al ritmo principal, que es ya directamente un ska alegre, vivaz, con una energía que te pone de buen humor casi de inmediato. Después, ya casi al final, vuelve en un momento a ese reggae colgado del principio, y por primera vez escuchamos una parte cantada con ese ritmo. Y después vuelve al ska otra vez para terminar, pero lo que tiene es que todo en esta canción prácticamente funciona a la perfección. Los arreglos de vientos siguen siendo muy, muy importantes para Cachiporros, pero sobre todo en este disco los arreglos de vientos son fundamentales. Los arreglos de viento en La Estrella del Interior son magistrales en esta canción. La melodía de los versos, la melodía del coro es muy alegre, pero a la vez tiene cierto aire nostálgico, lo cual a lo cual se le suma la cuestión de la letra, que, a ver, obviamente Chirola no es Leonard Cohen en cuestión de hacer letras, ni Bob Dylan, ni el Indio Solari ni siquiera, pero bueno, hay veces que se manda buenas cosas a la hora de escribir. La Estrella del Interior es uno de esos ejemplos, o sea, la cuestión de hablar de los abuelos, la cuestión de hablar de su tierra y demás, es muy... Cachiporros también empieza como ya a incorporar estos elementos de mucha identidad paraguaya, y en una canción tan alegre como La Estrella del Interior pues pega de inmediato. Gran canción La Estrella del Interior. Yo recuerdo que en su momento en Hey Música se había abierto, el primer canal paraguayo de música, Hey Music, se había abierto creo que un año después perdón, en el año 2013, y esta era una de las canciones que más pasaban, entonces la tengo bastante fresca en la cabeza. Por si eso fuera poco, viene otro gran hitazo, que es La Lamparita, la canción número 4. Esta, digámosle que es un poco de la escuela de la canción que abre, que es Señor Pombero. La Lamparita es una canción que comienza como un funk, después se transforma en un reggaetón, ya casi que mantiene ese ritmo de reggaetón toda la canción, pero a la vez tiene un cierto aire murguero. Tiene ciertas pausas que hacen que la canción descanse y vuelva a cargarse. Hay dos colaboraciones muy importantes ya en esta canción, en La Lamparita, que una es Fidel Nadal, que es un tipo que creo que era integrante de Todos Tus Muertos a finales de los 80, una banda argentina que hacía una especie de reggae medio rebelde. Después él se pasó a hacer una especie de reggae insoportable con sobrecarga de autotune. Yo odio la música de Fidel Nadal, yo no la soporto. Me acuerdo que la pasaban cada 2 minutos en Match Music y Dios mío, que era insoportable. Pero bueno, acá colaboras con los Cachiporros, y sobre todo acá hay una colaboración todavía más estelar que a mí me gusta mucho más, que nada más y nada menos que Gustavo Cordera, el histórico cantante de la Versuit, que lleva funado ya como 10 años por haberse mandado una macana, por haber dicho una macana hace 10 años, por haber dicho una estupidez hace 10 años. Bueno, antes de que se mandara esa macana, unos años antes había colaborado con Cachiporros en esta canción que es La Lamparita, que la letra también, la parte de Gustavo Cordera me encanta en esta canción. Gustavo Cordera, que además tiene una relación más o menos cercana con Paraguay, porque si mal no recuerdo su señora sigue siendo paraguaya hasta el día de hoy. O sea, su señora sigue siendo una mujer paraguaya hasta el día de hoy, que si mal no recuerdo era la hermana del bajista de Versuit, que también había nacido en Paraguay. Entonces no sorprende
Me sorprende que estés en una canción de Cachiporro. Me pasa más o menos lo mismo que con Señor Bombero, con La Lamparita, me pasa más o menos lo mismo. Hay veces que me gusta escucharla y hay veces que no la soporto. Eh, y bueno, sobre la letra no hay mucho que decir, obviamente ya se imaginarán a lo que hace alusión, ¿no? Frotar la lamparita que te vas a sentir mejor, sí. Después termina con la cara manchada. En fin, sí, seguimos. La canción número 5 es Mi Onda Destructiva, que es un reggae pop al uso. No hay mucho que decir sobre ella, está bien, es pegajosa la melodía, eso es lo que tiene de destacable, pero fuera de eso, bueno, es un reggae muy típico de esta época. Obviamente que ya es un avance para Cachiporros que una canción como esta sea de las menos interesantes, porque lo que pasaba en los discos anteriores es que las canciones menos interesantes eran realmente, en el peor de los casos, eran malísimas. Pero el hecho de que Mi Onda Destructiva, que es una canción que está bien y nada más, sea de lo menos interesante acá, pues ya es un avance. Después viene Desde que te perdí, la canción número 6. Más de lo mismo, esta es una canción un poquito más latina, tiene un ritmo un poco más latino, más bien, no tanto de reggae. Es más una cumbia tradicional, más cercano a lo que es la cumbia tradicional colombiana, podríamos decir, Desde que te perdí. Tiene una melodía también bastante pegajosa. Los arreglos de vientos muy importantes, que acompañan muchas veces, o siguen más bien a la voz de Chirola, me parece que está bastante bien. Y después viene el tercer hitazo de este disco, la canción número 7, que es Cada Día. Cada Día es básicamente un reggae pop que podría tranquilamente compararse con lo que hacían bandas como justamente No Te Va a Gustar en esta época, y esto tampoco es casualidad porque Emiliano Brancatelli, que es el cantante de No Te Va a Gustar, está en esta canción también. Tiene una parte estelar. Como dije, No Te Va a Gustar no es una banda que me guste mucho o que me interese demasiado. Y curiosamente, esta canción de Cachiporro me gusta más que cualquier cosa que haya hecho No Te Va a Gustar durante esta época de su carrera. Lo que tiene Cada Día es que es contagiante. O sea, vos, por más que no la hayas escuchado en tu vida, la escuchás por primera vez y parece que la escuchaste toda tu vida. Eso es lo que tiene este tema. Perdón, se me reprodujo el YouTube Music sin querer. No mucho más que decir, un hitazo, se entiende perfectamente por qué triunfó y de lo mejor que ha hecho Cachiporros en toda su carrera, probablemente. La canción número 8, que es Basura, es otra cumbia tirando a cachaca. No hay mucho que se pueda no hay mucho tampoco que se pueda decir de ella. Es bastante bailable, se entiende por qué a la gente le podría llegar a gustar. Está bastante bien, no hay mucho que se pueda decir más sobre ella. Después vienen Los Vinilos de mi padre, la canción número 9, que yo había dicho que en el álbum anterior de Cachiporros, que es 3D, había una canción que me gustaba bastante porque tenía ciertos arreglos a lo de Police. No recuerdo qué canción era, pero era de las últimas, eso sí, creo que era la última, de hecho. Con esta canción casi me pasa a decir lo mismo, porque tiene también esos elementos propios de la New Wave que hacía The Police, que casi que lo inventaron ellos. Entonces esta cosa de comenzar con un ritmo de reggae sin que la guitarra y el bajo necesariamente estén tocando reggae, después pasar a hacer un punk, o sea, acelerar, después que la guitarra esté haciendo ska mientras el ritmo de reggae, o sea, cosas muy típicas que hacía The Police en esa época y cosas que después se volvieron un estándar dentro de lo que es la New Wave del principio de los 80 y que después repercutió mucho en Latinoamérica, porque muchas bandas latinoamericanas tomaron ese sonido y bueno, con el paso del tiempo ese sonido como que se terminó convirtiendo en un estándar que muchas bandas latinoamericanas con el paso del tiempo fueron replicando. Esta canción, Los Vinilos de mi padre, tiene un poco de eso, aunque si yo tuviese que compararla con algo, diría que tiene más una onda Madness, una onda más bien Los Fabulosos Cadillacs tempranos, podríamos decir, en la que podríamos decir que se querían parecer más a los Madness, algo así. Bueno, más me vale acabar rápido con esto porque, como podrán darse cuenta, me estoy muriendo acá.
Nada, Los vinilos de mi padre, una canción saltarina, alegre, con cierto aire nostálgico por la letra. Está bastante bien, una de las canciones, digamos, más recomendables fuera de los hits de de este disco. Después viene la canción número 10, que es El Salto Mortal, que es la canción más, comillas, rockera del álbum. Tiene cierto aire a rock alternativo dentro de lo que es el estándar de Cachiporros. O sea, muy popero, muy romanticón, pero está bastante bien. Ese filo que tiene le queda, es una cara distinta al menos de la banda dentro de lo que es este disco, que es tan, digamos, tan bailable y tan tropical. Tiene incluso un solo de guitarra bastante bueno, que a mí me gusta. Está bien, El Salto Mortal es una de las curiosidades más interesantes dentro de lo que es Señor Bombero. Como en todo disco de Cachiporros, y como en todo disco de Cachiporros, no puede faltar la canción para los Polar que chupan en la Copetrol. La canción número 11, que es Movimiento Tropical, que bueno, Movimiento Tropical es la típica cachaca que bailan los borrachos. No hay mucho más que decir. Creo que ni siquiera la canta Chirola esta. La canta otro integrante del grupo. Es la típica canción que Cachiporro viene haciendo, creo que desde el segundo disco, en la que siempre te ponen una canción que es más, que es directamente para que no te la tomes en serio. Bueno, la primera parte de la discografía de Cachiporro no se toma muy en serio a sí misma también, pero hay canciones que ellos han puesto en sus discos anteriores que son directamente para que te rías. Bueno, Movimiento Tropical es una. Porque habla de que nos queremos juntar para tomar, que si ya amaneció todo, igual nos vamos a comprar más cerveza para ponernos más en pedo de lo que ya estamos, y después nos vamos a morir como alcohólicos si es necesario, y bueno, nada más que decir. Si están con sus amigos en pedo, Movimiento Tropical pega directamente. Después la canción número 12 es Cuartetazo, que como su nombre lo indica, tiene mucha influencia en lo que es el cuarteto cordobés. Ya en otros discos, discos anteriores, los Cachiporros habían experimentado, de hecho, con este ritmo tan particular que es el cuarteto, que se hizo muy famoso acá en Paraguay. Las canciones de Rodrigo, sobre todo, acá son muy famosas en todos los casamientos y en todos los 15 años, siempre alguna canción de Rodrigo se escucha. Aunque bueno, esta canción Cuartetazo de Cachiporros a momentos también tiene ciertos elementos más rockeros, se distancia un poco del típico elemento de cuarteto, típico sonido arquetípico dentro del cuarteto. Está bastante bien. Y el álbum cierra con la canción número 13, que es mi canción favorita de Cachiporros, no de este disco, de toda su carrera, y en mi opinión la mejor canción que hizo la banda en toda su trayectoria, la mejor canción en la que haya estado involucrado Chirola en toda su trayectoria, incluyendo Cachiporros, incluyendo la de Roberto, incluyendo cualquier colaboración que le haya hecho. Y en mi opinión también la única canción de Cachiporros que puede estar a la altura de las grandes obras que se hayan hecho en este país, que es En la Punta de la Lengua. La primera vez que yo escuché esta canción, yo no escuché esta canción primeramente su versión de estudio, yo la escuché por primera vez en vivo. En el año 2016, creo que ya conté esta anécdota, los Cachiporros hicieron el cierre de su gira de Los Ojos Rojos Tour en la Costanera de Asunción, un frío domingo de julio de aquel año 2016. Mi primo iba a ir, era gratis la entrada, o sea, el concierto era 100% gratis, y mi primo me dijo que iba a ir. Y como era gratis, yo no iba a pagar nada, pero dije, bueno, ya jale. Y nos fuimos, ¿verdad? Nos fuimos y durante ese concierto, durante esa presentación de Cachiporros ahí en la Costanera, fue que escuché por primera vez esta canción En la Punta de la Lengua y me voló la cabeza. O sea, dije, la puta, o sea, no sabía que los Cachiporros tenían canciones tan hasta este punto de buenas. Y sí, en la Punta de la Lengua es una cosa increíble. Voz desde el segundo cero que empieza a sonar ya te pinta un paisaje sonoro que inmediatamente te pone en la situación de estar, qué sé yo, en Batoví o en Cerro Ju, ahí en Paraguarí, disfrutando de la naturaleza y de la tranquilidad que te da esa zona del país. Las zonas del interior acá en Paraguay son espectaculares para ir a pasar un fin de semana, porque el nivel de tranquilidad y el nivel de cómo el tiempo parece que se detiene
hace que no quiera salir nunca ahí después de pasar unos días. Y un poco la canción La punta de la lengua refleja eso mejor que ninguna otra que se haya compuesto incluso sobre dicho tema, porque la canción ni siquiera habla necesariamente de eso, aunque sí tiene elementos de la letra de viajar y demás. Todo funciona, o sea, la letra está muy bien hecha, para la mejor letra de Cachiporros en toda su carrera, eso seguro, eso no me cabe la menor duda. Esos detalles, esos arreglos de guitarra hawaiana con slide que se escuchan al principio y durante gran parte de la canción, increíble. Los arreglos de piano, la instrumentación acústica en la guitarra, el momento en el cual la batería no entra del todo sino hasta ya bien avanzada la canción, o sea, deja un poco que los versos vayan construyendo el ambiente hasta finalmente llegar a ese momento en el cual la batería y toda la banda entera entra. El aire nostálgico que tiene, el aire romántico que tiene, cómo te pinta ese paisaje que mencioné hace un rato. Es literalmente, si los Cachiporros tuviesen que existir solamente por una canción, esa canción sería En la punta de la lengua. En la punta de la lengua es una auténtica obra maestra de canción, y es una canción que, ojo, no se hizo famosa directamente cuando apareció en este disco, porque yo no recuerdo, creo recordar que no se lanzó como sencillo de difusión, porque no tiene ni videoclip ni nada. En la punta de la lengua, la canción se hizo famosa con el paso del tiempo a medida que la gente la fue descubriendo dentro del tracklist del disco, y hoy en día es una de las canciones más escuchadas de Cachiporro, y probablemente la canción más respetada de toda su carrera, porque habrá esta gente que dirá suena más a una canción de la de Roberto, del proyecto solista de Chirola, que a una canción de Cachiporro. Puede ser, porque la de Roberto tiene un poquito más este enfoque, pero es una canción que y mira que es llamativo que yo diga esto, pero solamente los Cachiporros podían haber hecho una canción así, siendo tan buena, sobre todo, porque cualquier otra banda no sé si hubiese podido ser capaz, banda de rock al menos, no sé si hubiese podido ser capaz de plantear una canción de esta manera y que le salga tan bien. Solamente los Cachiporros podían hacer una canción así, con este enfoque, y que le saliera tan bien. Ahí te das cuenta un poco que los Cachiporros, esta es la prueba. Cuando vos escuchás En la punta de la lengua cuando vos te analizás la discografía de los Cachiporros y llegás al cierre de Señor Bombero con En la punta de la lengua, decís, este es el momento en el que la banda ya no volvió a ser la misma banda que eran cuando comenzaron. Para sacarse el sombrero, sin duda. En mi opinión, el mejor cierre de disco además que ha tenido un disco de Cachiporros en su carrera. Yo no creo que haya sido superado. Vamos a ver qué pasa en los siguientes discos. El siguiente, que Siente el Movimiento, que lo tengo más escuchado, sé que no cierra igual. Cierra bien, pero no cierra tan bien como Señor Bombero. Y es muy difícil cerrar con una canción tan buena como En la punta de la lengua de vuelta. O sea, como dije, para sacarse el sombrero lo que hizo Cachiporros con esta canción. Y bueno, nada más que decir. Gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó el video, denle like, compártanlo para que llegue a más gente. Suscríbanse al canal para ver si por ahí llegamos a 100 seguidores antes de que termine el mundial. Y nada, vamos Paraguay, que mañana hay que arrancar con el pie derecho. Y qué lástima que Enciso se lesionó, por cierto. Esperemos que ya lo podamos tener para el segundo partido. En fin, nos vemos la siguiente semana, en unos días. Vamos a ver qué onda. Nos vemos, muchachos.